Apreciada Iglesia de Fontibón, reciban un cordial y fraterno saludo en este día. Qué privilegio tan grande es poder dirigirme a ustedes a través de este medio, y quiero aprovechar para compartir unos pasajes de la palabra de Dios y animarlos en este día. Antes quiero preguntarles algo, y es, cristiano, cristiana, ¿cómo estás viviendo en estos días de coronavirus? ¿Cómo estás viviendo en estos días de COVID-19? El apóstol Pablo, en la carta que escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 5 del versículo 15 al 17, la motiva a que pueda vivir con sabiduría, una vida con sabiduría, bajo toda circunstancia. Y eso es lo mismo, hermano y hermana, que yo quiero animarte hoy, a que nosotros como creyentes podamos vivir una vida en sabiduría. Vamos a leer el pasaje, así que si tú tienes tu Biblia por ahí a la mano, por favor tómala y acompáñame a leer Efesios capítulo 5 del versículo 15 al 17. Dice la santa palabra del Señor así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En estos 3 versículos vamos a notar por lo menos 3 cosas que el apóstol Pablo quiere decirle a la iglesia de Éfeso para motivarla y animarla a vivir en sabiduría bajo cualquier circunstancia. No obstante, antes de ver en particular cada una de estas 3 cosas, quiero que consideres lo siguiente. La carta que Pablo envía a Éfeso es una carta que en términos generales podríamos dividirla en 2. La primera parte, que va del capítulo 1 hasta el final del capítulo 3, nos habla de aquellas riquezas en Cristo Jesús, de aquella posición y de aquella unión especial que tenemos con Cristo por medio de la fe. Habla de todos esos privilegios que hemos recibido por estar en una relación personal con Él. Pero a partir del capítulo 4, lo que hace el apóstol Pablo es que con base en esa relación empieza a dar mandatos, empieza a dar instrucciones de cómo vivir la vida cristiana, pero todo fundamentado en el poder y en la motivación que hay en la relación personal con Cristo. Así que teniendo eso en mente, voy a mencionar las 3 cosas que este pasaje claramente nos muestran. En primer lugar, el versículo 15 nos hace un llamado a que nos podamos mirar y examinar la manera en que estamos andando. En el versículo 16 hace un llamado a que podamos aprovechar bien el tiempo. Y en tercer lugar, en el versículo 17, se nos hace un llamado a que podamos entender la voluntad del Señor. Entonces hay un examen, hay un aprovechamiento del tiempo y hay un esfuerzo por entender la voluntad del Señor. Vamos a analizar cada uno de ellos particularmente. En primer lugar, el versículo 15 dice: mirad, evidentemente esto es una orden que el apóstol Pablo da a la iglesia en Éfeso, pero la palabra mirar que utiliza el apóstol aquí es una palabra sumamente interesante. La palabra mirar significa mirar con intensidad, mirar con bastante esfuerzo. La palabra mirad es utilizada en contextos como, por ejemplo, cuando Dios dice que Él ve la oración de aquellos que oran en secreto. Entonces, ve la oración de aquellos que oran en secreto. Ese ver ahí, ese es el mismo que aparece aquí. Es decir, lo que ese texto quiere decir allá es que Dios está sumamente interesado en responder las oraciones de aquellos que oran en secreto y que no lo andan por ahí publicando. Este ver también aparece en Hechos capítulo 1, cuando el Señor Jesucristo está siendo levantado de la vista de sus discípulos y está siendo escondido por una nube para el momento de la ascensión. El Señor, o más bien los discípulos, ven ese hecho con gran intensidad. Los discípulos están con sus ojos bien abiertos, notando
aquel instante cuando Jesús está siendo levantado. Bueno, ese mismo verbo es el que se utiliza aquí. ¿Por qué es importante decir esto? Porque la manera como nosotros debemos observar la manera en que debemos andar es con intensidad. No es una manera casual, no es una manera esporádica, sino que es una manera insistente e intensa. Pero no solamente debe ser intensa, sino que el texto dice, pues con diligencia. Mirad pues con diligencia. La palabra diligencia que encontramos aquí es una palabra que quiere decir con precisión y con exactitud. Es decir, que la manera como nosotros debemos hacer esta mirada a nuestra manera de andar es con precisión y con exactitud. Y hermanos, yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo en el hecho de que la única forma como nosotros, como creyentes, podemos ver la manera en que estamos andando es a través de compararnos con lo que la palabra del Señor dice. Nosotros tenemos la inclinación de compararnos con los demás, de compararnos con el andar cristiano de los demás. Pero yo quiero que estén de acuerdo conmigo en que la palabra del Señor es la única regla de comparación para nuestra conducta y también para nuestra fe. Por lo tanto, esa diligencia, que significa con precisión, tiene que ver con que el examen debemos hacerlo a la luz de si realmente estamos viviendo de acuerdo a la palabra. Pero también el versículo 15 nos habla de dos opciones a las que llegamos por haber hecho este examen. Entonces, cuando hacemos este examen de nuestro modo de andar, o podemos ser necios o podemos ser sabios. Alguna de las dos tenemos que ser. Y ese examen nos va a servir para determinar eso. Si hemos andado en este día como sabios o si hemos andado en este día como necios. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que hemos andado como sabios o hemos andado como necios? Bueno, eso depende de lo que dice ahora el versículo 16. Dice, aprovechando bien el tiempo. Así que esta sería la segunda cosa que quiero que pensemos. Lo primero es hacer un examen de nuestro modo de andar, pero en segundo lugar es hacer ese examen si nosotros estamos aprovechando correctamente el tiempo que tenemos. Para nadie es un secreto, apreciada iglesia, de que nosotros hoy en día tenemos un poco más de tiempo libre por causa precisamente del aislamiento obligatorio a causa del coronavirus. Y ese tiempo libre debemos saberlo aprovechar al máximo porque ese tiempo libre nos lo da Dios para que lo aprovechemos. La palabra aprovechando que ustedes encuentran en ese pasaje es la palabra que significa redimiendo el tiempo. Es la misma palabra que aparece en Colosenses capítulo 4 versículo 5. La palabra aprovechar es redimir, es la misma palabra que se utiliza para hablar sobre el sacrificio del Señor Jesucristo por nuestros pecados. Así que, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos mucho tiempo perdido. Nosotros perdemos mucho tiempo en muchas cosas que no nos edifican. Así que en lugar de estar dejando que ese tiempo se pierda, lo que debemos procurar es rescatar este tiempo que continuamente estamos perdiendo. Así que, hermano, este versículo claramente nos está llamando a que aprovechemos el tiempo que tenemos. Y nos da la razón para aprovechar el tiempo. La razón es porque los días son malos. Los días son malos. Esa es la razón por la cual debemos aprovechar el tiempo. Es decir, estamos atestados de un mundo de maldad. Estamos atestados de un mundo en pecado, un mundo influenciado por el príncipe de la potestad del aire, por el Dios de este siglo, y las personas de hoy en día solamente están inclinadas, como en el tiempo de Noé, a pensar el mal, a hacer el mal, a ver el mal, a usar su tiempo para hacer el mal y para sacar provecho para sí mismos. No obstante, acá el versículo dice, aprovecha bien el tiempo, bien. Esa palabra bien sugiere que nosotros debemos aprovechar el tiempo para hacer cosas que sean buenas para nuestra edificación, para la edificación de nuestra familia y también para la edificación de nuestra congregación local, que es también nuestra familia extendida.
Y en tercer lugar, hermanos, en el versículo 17, es un llamamiento que el apóstol Pablo hace a que podamos entender la voluntad del Señor. El insensato es aquel que no se esfuerza por conocer la voluntad de su Señor. El esclavo insensato es aquel que no procura descubrir qué es lo que quiere que su amo, que su Señor haga. En el cristianismo, la única forma en que nosotros podemos conocer cuál es la voluntad verdadera del Señor, hermanos, es a través de la revelación que Él ha dejado. La voluntad revelada de Dios es la voluntad general para todos los creyentes en todas las épocas. Ella es la que nos guía a conocer y a poder hacer la voluntad del Señor. No obstante, la voluntad revelada de Dios, que es la palabra del Señor, es la base sobre la cual nosotros vamos a empezar a construir la voluntad particular para nosotros. Es decir, que si nosotros no conocemos la voluntad general de Dios, la voluntad revelada en su palabra, si no la conocemos y si no la estudiamos, nos va a ser muy difícil poder conocer la voluntad particular del Señor para tomar, por ejemplo, ciertas decisiones, para saber qué debo hacer particularmente en estos tiempos de COVID. Les pongo un ejemplo. Si la voluntad general revelada de Dios es que nosotros podamos predicar el Evangelio a toda criatura, entonces en un nivel particular o secreto, la voluntad del Señor para nosotros también es la misma, pero ahora en nuestro contexto de familia. O sea, el Señor quiere que yo a los miembros de mi casa les predique el Evangelio, aunque ellos ya sean verdaderos creyentes, aunque ellos sean fieles creyentes, deben también seguir escuchando el Evangelio. Así que esa voluntad revelada ahora se ha vuelto una voluntad personalizada, pero solamente porque yo he conocido esa voluntad revelada. Así que, hermanos, si no conoces la voluntad revelada del Señor, te va a ser muy difícil conocer la voluntad particular y secreta del Señor para tu vida. Así que una vida de sabiduría, que es el llamado que Pablo hace en este pasaje, es por lo menos, o tiene por lo menos tres cosas en cuenta. Primero, a que podamos hacer un examen de nuestro modo de andar. Segundo, a que podamos nosotros aprovechar el tiempo que tenemos. Tercero, a que podamos entender cuál es la voluntad del Señor. Ahora, quiero hacer unas aplicaciones finales de estas verdades, hermano, para tu vida y para mi vida. Y en primer lugar es, no olvides, apreciado hermano y hermana, que todo mandato del Nuevo Testamento debe ser obrado sobre la base de nuestra relación con Cristo. La cruz de Cristo, la resurrección de Cristo, la gracia de Cristo es la fuerza, es el motor, es el impulso, es el poder para llegar a cumplir aquellos mandatos que el Señor nos está dando a través de la pluma del apóstol. Así que, hermanos, si tú intentas por tu propia cuenta, por tu propio esfuerzo humano y carnal, cumplir estas cosas, vas a terminar frustrado. Pero si tú entiendes que estos mandatos están puestos sobre la base de tu relación con Cristo, y de allí, de esa relación con Cristo, es donde emana el poder para cumplir esto, entonces no te vas a frustrar, sino que vas a ver cambios profundos en tu vida. En segundo lugar, hermano, quiero que ya mismo examines la manera como estás andando y llegues a una conclusión. ¿Estás viviendo con sabiduría o estás viviendo con necedad? ¿Cómo estás andando? ¿Cómo está tu comportamiento? Mírate en la palabra y compara si en realidad estás viviendo en este tiempo de pandemia como el Señor quiere que vivas. Tercera conclusión, tercera aplicación, y es que aprovecha tu tiempo, hermano y hermana. El tiempo libre que ahora, producto del coronavirus, tienes, aprovéchalo inmensamente en las cosas que te van a edificar. Mira, pienso por ejemplo en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo aprovechó al máximo cada segundo de los 33 años de vida que tuvo mientras estuvo aquí en la tierra. Obviamente Él aprovecha toda la eternidad para trabajar, pero esos 33 años de vida Él los aprovechó al máximo. Particularmente se intensificó su trabajo en los 3 últimos años de ministerio con el fin de obrar eterna redención para nosotros. Mira cómo hizo el Señor Jesucristo para que tú también sigas su ejemplo. ¿O qué me dices del apóstol Pablo? El mismo apóstol Pablo era aquel que no desperdiciaba ni un solo minuto, ni un solo segundo de su vida.
Cuando Pablo estuvo encerrado, así como lo estás tú y yo en este momento, el apóstol Pablo con su pluma escribía las cartas para animar a las iglesias. Así que él pudo decir, y la palabra del Señor no está presa, la palabra del Señor corre y es glorificada. Aún en su encierro aprovechaba el tiempo con lo que tenía a la mano. Pero pensemos también en la historia, por ejemplo, en Martín Lutero. Martín Lutero, cuando escapaba, fue capturado y fue apresado y encerrado en el castillo de Wartburg en el año 1522. Y en ese año, el año 1522, mientras Martín Lutero estuvo encerrado, siendo protegido por un príncipe que lo había raptado, Martín Lutero tuvo la oportunidad de aprovechar el tiempo traduciendo la versión al alemán del Nuevo Testamento a partir del texto griego. Mira, Martín Lutero en ese año tradujo todo el Nuevo Testamento en un año. Imagínate semejante obra que haría o que provocaría tantos cambios a largo plazo. Aprovechó el tiempo bastante bien. ¿O qué me dices de Calvino, que unos años después, tal vez en el 1535-34, a sus 26 años de edad, escribiría las instituciones de la religión Calvino? Unos tomos de teología bastante gruesos, concisos y precisos acerca de la doctrina cristiana, que en ese tiempo era el armamento, eran las balas con las cuales muchos creyentes pudieron combatir las herejías del catolicismo romano. Ahora, ¿qué has hecho tú con tu tiempo? Mira lo que estos hombres a través de la historia hicieron. Nosotros hoy, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Creo que debemos sentarnos a reflexionar y empezar a hacer cosas que realmente sean edificativas para nosotros, para nuestra familia y para la iglesia. Y en cuarto y último lugar, hermano, lo que quiero decirte es que busca la voluntad del Señor a través de su palabra. Estudia la palabra el doble y el triple de lo que antes lo hacías, para que puedas conocer la voluntad del Señor hoy y verás cómo vas a vivir una vida de sabiduría como el Señor quiere que la vivas. Me despido, hermanos, muchas gracias por ver este video. Espero que hayan podido reflexionar en estos pasajes de la palabra y espero que sean animados a seguir adelante soportando de una manera gozosa el encierro preventivo obligatorio por el coronavirus. Un saludo de nuestra parte y esperamos que sigan con gozo confiando en el Señor y pronto nos veremos, Dios mediante.